Hola chicos, espero que estén muy bien. Para el día de estas, o más bien para esta semana, estaremos trabajando con el manual de AutoCAD en las páginas 14, 15, 16 y 17. La idea es explicar varios comandos tanto de la barra de modificado como de la barra de dibujo. Vamos a iniciar primero con los que aparecen en la página 14. El primero de estos comandos que aparece acá es el comando Rotate, que lo que hace por función es girar un elemento o varios elementos a la vez. Se puede girar con un ángulo específico o si colocamos la herramienta de ortogonal va a girar en ángulos de 0, 90, 180 grados y 360 grados. Y 270 también. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. El atajo en teclado para el comando rotate es RO. Y bueno, vamos a verlo funcionar. Por ejemplo, acá lo vamos a encontrar en la barra modificado, que es este de acá. Por acá tenemos estos dos dibujitos, yo voy a agarrar solamente este de acá y vamos a aplicar el comando rotate. Voy a apretarlo y él me dice que seleccione los objetos. Se refiere a todos los objetos que usted quiera rotar en ese momento. Por ejemplo, yo quiero rotar esos dos. Le doy Enter. Me dice que especifique punto base. Recordemos que el punto base es el punto desde el cual yo quiero hacer algún comando. En este caso, desde el punto desde el cual yo quiero que esos objetos giren. Yo, por ejemplo, voy a elegir este punto y, por ejemplo, vean que en este momento, si yo quiero, lo puedo hacer manualmente. Si quiero, puedo poner ortogonal y colocarle, ven que me deja girar solamente en los ángulos 0, 90, 180 y 270. O si yo gusto también, le quito ortogonal y puedo decirle un ángulo específico que quiera. En este caso lo va a hacer con respecto a esta línea. Digámosle que 30 grados, entonces le pongo 30 y le doy Enter. Si yo quiero verificar, por ejemplo acá yo voy a hacer una pequeña línea, nada más para poder tomar el ángulo que coloqué ahí. Entonces yo elijo angular entre estos dos elementos y vean que efectivamente entre esos dos la pieza original giró 30 grados. Entonces puede ser de esas tres formas en realidad. Voy a hacer como el resumen. Entonces, si yo quiero hacer rotate, pongo RO Enter, selecciono los objetos, en este caso estos dos si quiero, especifico punto base de acá. Si le doy clic, él va a quedar ahí, pero si no le doy clic, puedo poner un número y darle Enter y entonces ese será el ángulo que voy a usar. O puedo colocar con ortogonal como yo lo quiera. Por ejemplo, así. Muy bien, ese será el comando rotate. Pasemos al segundo comando que es el comando mirror. El mirror es un comando que se encuentra igual en la barra de modificado. Lo que hace es copiar los elementos que usted quiera, pero en su función de espejo. O sea, lo va a copiar como si yo estuviese al frente de un espejo, como me veo. Supongamos que yo tengo esto de acá. Entonces yo quiero copiar esto mismo del otro lado. ¿Cómo lo voy a utilizar? Bueno, el comando mirror es este de acá. El atajo es MI Enter. Lo puedo seleccionar o le puedo dar el atajo. Entonces, le voy a dar seleccionar. En la barra de comandos me dice que seleccione los objetos. Selecciono lo que quiero que se copie en versión de espejo. Le doy Enter para decir que esos son todos los objetos. Y esto es muy importante. Especifique un primer punto de la línea de espejo. Usted pudo haberla creado antes o puede usar una línea que ya tenía, pero eso depende del ejercicio que usted quería hacer. Por ejemplo, si yo quería que esto fuera una copa, yo debía haber utilizado, por ejemplo, una línea. Voy a hacer acá una línea con alguna dimensión específica. Por ejemplo, de aquí para allá le voy a poner 10. Y voy a hacer una línea acá. Esto lo elimino y esa va a ser mi línea de espejo. Vean entonces cómo se va a usar el mirror. Entonces, mirror, selecciono los objetos, que sería este de acá y este acá, le doy Enter. Especifique primer punto de la línea de espejo. Mi espejo va a estar acá y mi segundo punto va a estar acá. Entonces ven que se copió en su versión espejo.
en su versión espejo. En este momento me está preguntando, ¿quieres borrar el recurso? El recurso se refiere a los elementos iniciales, en este caso lo que está marcado como en azul. Yo no los quiero borrar porque quiero que se me forme como esa especie de copa, por decirlo de alguna manera. Entonces le pongo que no. Ahora, si usted le pone que sí, esto se va a ir, pero va a quedar entonces la copia que se hizo del otro lado. Usted debe decidir entonces qué le sirve. En mi caso, yo voy a ponerle que no y vean que ya mi objeto quedó eh, copiado en espejo. Este otro comando que tenemos acá es el comando offset. El offset lo que hace es copiar elementos en paralelo con una distancia específica. Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá una línea, voy a pasarme un momentito a la capa de contorno y supongamos que yo tengo acá una línea. Pongámosle que esa mide 100. Yo puedo hacer offset de la siguiente manera. Puedo tocar el icono o en el teclado puedo poner o enter. Si yo le doy acá en el icono, él me pregunta que especifique la distancia de offset. Es la distancia o más bien la equidistancia que va a haber entre paralelas. En este caso voy a decirle que sea de 10. Nada más le di en el teclado 10 y listo. Ahora me dice, seleccione los objetos que quiere hacer el offset. Entonces yo quiero hacer el offset a este y esto es importante. Si yo decido hacia el lado derecho, va a ser la copia hacia el lado derecho o si pongo el mouse del lado izquierdo, lo va a hacer hacia el lado izquierdo. Usted decide. Yo voy para allá y puede seguir haciendo offset las veces que quiera porque vean que me sigue diciendo seleccione el objeto. Entonces yo selecciono este y voy para allá. Selecciono este y voy para allá. Selecciono este y clic para allá. Selecciono, clic. Y usted las hace las veces que usted quiera. Eso le va a mantener distancia entre ellos de 10. Cuando usted quiera cambiar la distancia, pues entonces, bueno, cuando quiera dejar de hacer el comando, escape. Pero cuando quiere cambiar la distancia, entonces vuelve a aplicar el comando offset o enter. Y por ejemplo aquí, cuando le pregunta especifique la distancia, entonces cámbiesela si usted quiere. Por ejemplo, ahora lo quiero cada 15. Le doy enter y ahora sí vuelvo a seleccionar objeto. Y verán que ya se me está separando con una distancia de 15. ¿Ok? Eso es lo que hace offset. El offset sirve para elementos como líneas, también funciona para círculos. Por ejemplo, veámoslo aquí aplicado. Voy a hacer acá un círculo de 30. Yo le hago comando offset, especifico la distancia, digamos de que va a haber equidistancia de 5 y entonces selecciona el objeto, el círculo, usted decide hacia adentro o hacia afuera. Entonces, por ejemplo, aquí estoy hacia adentro y ahí voy. Obviamente va a llegar un punto en que me va a decir no puedo más. Eso es lo más pequeñito que se puede. Funciona también con lo que serían polígonos, cualquier tipo de polígonos y creo que con rectángulos también. Ese sería el comando offset. También tenemos este otro comando que es el comando fillet. El comando fillet se encuentra acá. Comparte casilla. Vamos a explicar dos comandos. El comando fillet o puede ponerlo en el teclado F, perdón, F, Enter, nada más. ¿Y qué es lo que hace? En realidad, yo no sé si recuerdan en cuarto cuando se hablaba de enlaces. Los enlaces eran unión de elementos a través de curvas. Por ejemplo, veámoslo de esta manera. Supongamos que yo tengo esto de esta manera, pero aquí no debería unirse como una esquina, sino con una curvatura. Ahí es donde yo voy a utilizar el comando fillet. Yo le voy a dar seleccionar y acá me dice selecciona el primer objeto, pero antes de hacer eso, yo voy a darle un radio. Entonces selecciono radio y le indico que el radio en este caso va a ser de 15. Por ejemplo, le doy enter y me dice ahora sí seleccione el primer objeto. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir primer objeto, seleccione segundo objeto, segundo objeto. Entonces vean que él realmente hace una curvatura y si yo le pusiera dimensión a esto, el radio de esa curvatura sería de 15. O más bien es el redondeo que se genera. Bueno, ese sería el fillet. Cosas importantes con el fillet. Por ejemplo, voy a hacer aquí unas líneas para explicar.
Ok, por ejemplo, voy a usar fillet y voy a aplicarle un radio. Digamos que el radio voy a mantenerlo, bueno, voy a hacerlo en 20. Le doy Enter. Selecciona el primer objeto. Por ejemplo, nosotros tenemos un dibujo como este. Depende hacia donde usted quiera los redondeos. Entonces serán los puntos que toque. Si usted quiere una curvatura en esta posición, lo que tiene que hacer es como tocar, por decirlo de alguna manera, los puntos tangentes de la curvatura, aproximadamente. Si yo la quiero de esta manera, entonces más o menos tangente por aquí, más o menos por acá. Entonces se hará de esa manera. ¿Por qué les explico esto? Porque, por ejemplo, si yo hago fillet, te digo que mantenga un radio de 20. Y, por ejemplo, yo no lo quería aquí y más bien lo quiero acá, entonces usted tiene que tocar este punto y acá. ¿Por qué? Porque si usted toca el otro lado, vean que entonces se va a ir para el otro lado. Usted tiene que decidir hacia qué lado quiere la curvatura. Entonces eso es importante. Otra cosa importante del fillet es que en este momento, si ustedes observan, yo cuando toco acá le voy a dar clic. El resto de las líneas se me desaparecen. Lo que está haciendo es haciendo un fillet y recortando de una vez los sobrantes. Si usted en algún momento no necesita que se le recorten los sobrantes, por decirlo así, del fillet, tiene que hacer lo siguiente. Entonces le pone fillet, enter, y aquí me da una serie de opciones. Dentro de esas opciones hay una que es el trim. Si lo vimos la clase pasada, el trim lo que hacía era recortar. En este caso, yo le doy aquí trim, está activado. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el fillet, recortó los sobrantes. Si usted no quiere que se le recorten los sobrantes, usted le pone no trim. Nuevamente le pone el radio, digamos que 20, y ahora sí, va y selecciona el primer objeto, por ejemplo este de acá, segundo este de acá. Ven que se hizo los redondeos, pero ahora no recortó las líneas. Eso dependerá de lo que usted necesite. Otra cosa importante con los fillets. Por ejemplo, voy a hacer una línea con dimensión. Voy a ponerle a esta 15 y para allá voy a ponerle 15 también. Es más, incluso esta la voy a alargar un poquito. Digamos que yo quiero hacer un fillet entre esas dos líneas. Si yo le doy fillet, enter, y le digo que lo recorte trim, entonces voy a ponerle trim para que recorte los sobrantes. Y además le voy a decir que el radio es de 20. Va a pasar algo. Esta línea mide 15 y esta medía más de 15. Si yo toco esta línea y esta línea, vean lo que me dice el AutoCAD, que es inválido. ¿Por qué es inválido? Porque la línea no tiene una distancia suficiente con respecto al radio que yo le estoy poniendo. Entonces, eso también les puede pasar. Las dimensiones tienen que coincidir para que el fillet funcione adecuadamente. Ok, eso era con respecto al fillet. Yo les dije que debajo del fillet también hay otro comando que es el chamfer. El chamfer lo que hace es unir esquinas, pero a través de una línea inclinada, uniendo dos puntos. Pero tiene aún algo importante. Para poner el atajo en teclado del chamfer sería CH Enter. Y bueno, vamos a... Ah, no, perdón, creo que es CHA. Voy a revisar. Sí, perdón. El atajo de chamfer es CHA. Punto, Enter. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, acá yo voy a tener una línea de 60 y aquí voy a tener una línea de 50. Ok. Resulta que yo quiero aplicar el chamfer acá. Entonces, pongo CHA, Enter, y me pone distancia 1, distancia 2. ¿A qué se refiere eso? Ok. Dice, selecciona la primera línea. No voy a elegir ninguna línea, sino que voy a ponerle distancia. Entonces, distancia. Entonces, digamos que le pongo la primera distancia, 10. Le doy Enter. Dice, especifique segunda distancia. La segunda distancia le voy a poner 20. Enter. Ahora sí, seleccione primera línea. La primera línea va a estar referida a la primera distancia. O sea, yo voy a elegir esta y esa va a estar referida a 10. Seleccione la segunda línea. La segunda línea estará referida a la segunda distancia. Entonces selecciono esta y esa está referida a 20. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente unió la esquina, pero ¿qué tiene que ver las dimensiones?
Pero ¿qué tiene que ver las dimensiones? Las dimensiones se estarían haciendo entonces de esta manera. Voy a ponerlo en cotas. Vamos a poner aquí una lineal y nosotros tocamos esta primera línea. De este punto a este punto, vean que hay 10. O sea, la primera línea que yo toqué fue con referencia a la primera distancia. Y de esta línea a este punto hay 20. O sea, la segunda línea que fue la horizontal que yo toqué fue con 20 con respecto a la esquina exacta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de esa manera funciona el chamfer. Si usted, por ejemplo, tiene chamfer, digamos que tiene esas dos líneas y le pone cha, enter. Usted dice distancia 1, por ejemplo, le pone 0. Voy a poner 0, enter. Especifique distancia 2, 0, enter. Selecciona la primera línea, digamos que sea esta, y selecciona la segunda línea, que sea esta, él lo va a convertir en una esquina. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es llegando a la distancia 1, que sería 0, y la distancia 2, 0. Entonces está llegando a la esquina. Básicamente, así funciona el chamfer. Esos serían los comandos que están en página 14. Vamos a irnos también a explicar los comandos de la página 16.